¿Qué harías si heredaras una casa y descubrieras que los antiguos propietarios habían estado ocultando algo indescriptible en las paredes durante casi un siglo? Hoy nos sumergimos en uno de los secretos familiares más perturbadores jamás descubiertos en la historia de Estados Unidos. Esta es la historia de la familia Durham de Millbrook, Connecticut, y el aterrador descubrimiento que sacudiría a una pequeña ciudad de Nueva Inglaterra hasta lo más profundo. Pero antes de comenzar, debo advertirte. Esta historia contiene elementos que algunos espectadores pueden encontrar profundamente perturbadores. Lo que la familia Durham ocultó detrás de esas paredes desafía toda explicación, y la verdad que intentaron desesperadamente enterrar finalmente los consumiría a todos. Si eres sensible a las discusiones sobre violencia contra niños o asesinatos rituales, puedes querer dejar de leer ahora. Para todos los demás, prepárate para un viaje a uno de los secretos familiares más oscuros de América. Conoce a Sarah Collins, una periodista freelance de 28 años de Boston que se especializaba en escribir sobre misterios históricos y crímenes sin resolver. Había construido una modesta reputación investigando casos sin resolver para revistas de crímenes reales, pero nada en su carrera la había preparado para lo que descubriría el 15 de octubre de 2019, cuando heredó algo que nunca esperó: una enorme mansión victoriana de su tía abuela Margaret Durham, una mujer que solo había conocido 2 veces en toda su vida. El primer encuentro fue en la graduación de Sarah en la universidad en 2013. Margaret apareció de la nada, una anciana elegante con ojos azules penetrantes y una sonrisa inquietante. La felicitó por su título en periodismo e hizo un comentario extraño que se le quedó grabado durante años. La verdad tiene una forma de encontrar a aquellos lo suficientemente valientes para buscarla, querida. Recuérdalo. El segundo y último encuentro fue en el funeral de Margaret, solo 2 semanas antes de que Sarah recibiera los documentos de la herencia. Margaret Durham había sido la última miembro sobreviviente de una de las familias más antiguas e influyentes de Millbrook. Los Durham habían construido su fortuna en la industria textil a finales del siglo XIX, construyendo su extensa mansión en la calle Elm en 1887. La mansión victoriana de 3 pisos estaba situada en 12 acres de terreno privilegiado en Connecticut, completa con dependencias para sirvientes, una cochera y elaborados jardines que alguna vez fueron el orgullo de la comunidad. Durante más de 130 años, la familia había vivido en esa casa, ejerciendo una considerable influencia sobre la economía y la política de la pequeña ciudad. El molino textil Durham había empleado a casi la mitad de la ciudad en su apogeo, y aunque cerró en la década de 1960, la riqueza de la familia continuó apoyando negocios y organizaciones benéficas locales. La muerte de Margaret dejó la casa vacía por primera vez desde su construcción, y con ello, el fin de una era que pocos en Millbrook lamentaban ver concluida. Sarah había planeado vender la propiedad de inmediato. Después de todo, vivía en un pequeño apartamento en el North End de Boston. No tenía vínculos con Millbrook, y los costos de mantenimiento de una mansión de 12 habitaciones la llevarían a la bancarrota con sus ingresos de freelance en pocos meses. Solo los impuestos de la propiedad eran más de lo que ganaba en un trimestre. Pero cuando llegó para evaluar la propiedad en esa fría tarde de octubre, descubrió algo que cambiaría todo. La casa se sentía extraña desde el momento en que salió de su Honda Civic. El cielo de octubre estaba nublado, proyectando largas sombras sobre el césped descuidado. Pero había algo más que el clima creando esa atmósfera opresiva. La mansión se alzaba ante ella como algo sacado de una novela gótica. Sus ventanas oscuras parecían observarla mientras se acercaba. El agente inmobiliario le había advertido que la casa había estado vacía durante meses,
que Margaret había vivido sola en sus últimos años con solo un cuidador a tiempo parcial, pero nada la había preparado para la abrumadora sensación de malevolencia que parecía emanar de las propias paredes. La casa se sentía mal. Sé que suena loco, pero desde el momento en que entré, había una atmósfera opresiva, como si las paredes mismas me estuvieran observando. El aire era denso y estancado a pesar del frío de octubre afuera, y había una corriente subyacente de, no sé cómo describirlo, miedo, culpa y el olor. Dios, el olor era horrible, como si algo hubiera muerto y se hubiera dejado pudrir, pero también algo químico, medicinal. Me revolvía el estómago. El interior era una cápsula del tiempo de riqueza y decadencia. Cortinas de terciopelo pesado bloqueaban la mayor parte de la luz natural, sumiendo las habitaciones en un crepúsculo perpetuo. Sábanas de polvo cubrían la mayoría de los muebles. Pero lo que Sara podía ver hablaba de una familia que no había escatimado en gastos en su decoración. Alfombras persas, candelabros de cristal y pinturas al óleo en marcos dorados adornaban cada habitación. Pero había algo extraño en todo ello, algo que hacía que los instintos periodísticos de Sara se encendieran con inquietud. Pero Sara era periodista, y los periodistas siguen sus instintos. En lugar de irse y regresar con el agente inmobiliario como estaba planeado, decidió pasar la noche y explorar la casa a fondo. Había traído un saco de dormir y suministros de campamento, pensando que podría necesitar quedarse una noche si la evaluación tomaba más tiempo de lo esperado. Fue una decisión que la perseguiría para siempre, pero que también expondría una verdad que había estado enterrada durante casi un siglo. La exploración de Sara comenzó en la planta baja, donde encontró las habitaciones típicas de una gran casa victoriana. Un salón formal con estanterías de piso a techo, un comedor que podía sentar a 20 personas, una cocina que había sido actualizada en algún momento de la década de 1950, pero que conservaba su enorme estufa de hierro fundido original. Pero fue en el estudio donde encontró su primera pista de que algo estaba mal. Los cajones del escritorio estaban cerrados con llave, pero uno había sido forzado recientemente, con su contenido esparcido. Entre los papeles encontró correspondencia que databa de décadas atrás, toda dirigida al guardián y firmada con varias iniciales en lugar de nombres completos. Las cartas hablaban en un lenguaje codificado sobre entregas, ceremonias y la continuación de tradiciones. Una carta de 1994 era más explícita. El Thomas llega el próximo mes. Todos los preparativos se han hecho según los antiguos protocolos. La familia está ansiosa por proceder con la cosecha. Sara fotografió todo con su teléfono, con las manos temblando mientras comenzaba a comprender que había tropezado con algo mucho más siniestro que una simple herencia. El segundo piso contenía los dormitorios, y fue aquí donde Sara hizo su descubrimiento más perturbador hasta el momento. Retratos familiares que abarcaban 5 generaciones cubrían el pasillo, pero con un detalle peculiar que le heló la sangre. Cada retrato, desde la década de 1880, mostraba familias con un número impar de hijos, pero en cada foto se podían ver contornos débiles, como si alguien hubiera sido deliberadamente eliminado de las imágenes, recortado, borrado. Las figuras ausentes no eran aleatorias. En cada retrato siempre era un niño, siempre parecía tener entre 12 y 16 años, y los miembros de la familia que permanecían en las fotos tenían la misma expresión, una mezcla de dolor y culpa que parecía trascender las limitaciones de la fotografía. Pero había algo más en sus ojos también, algo que heló a Sara hasta los huesos. Satisfacción, como si hubieran obtenido algo con la ausencia del niño perdido. Pasó horas examinando cada retrato, tomando fotografías detalladas y notas. El más antiguo mostraba a Jeremiah Durham, el patriarca de la familia, con su esposa Constance y sus 4 hijos.
pero el contorno de un quinto hijo era claramente visible, cuidadosamente recortado con precisión quirúrgica. El patrón continuaba a través de cada generación: niños eliminados, familias incompletas, y siempre esa misma expresión de satisfacción culpable en los rostros de los miembros sobrevivientes. Fue en el tercer piso, en lo que parecía ser el dormitorio de un niño, donde Sara hizo su primer descubrimiento significativo. La habitación era diferente a las demás, más recientemente mantenida a pesar de su decoración obviamente antigua. El papel tapiz era un alegre patrón de veleros y anclas, claramente elegido para un niño pequeño, pero la atmósfera general era profundamente inquietante. Mientras examinaba las paredes más de cerca, notó una sección cerca de la ventana que parecía ligeramente diferente, menos descolorida, como si hubiera sido reemplazada más recientemente que el resto. Presioné contra ella y pude sentir que cedía ligeramente. Definitivamente había algo detrás, algún tipo de espacio hueco. Bajé y encontré un cuchillo de cocina. Luego regresé y corté cuidadosamente el papel tapiz. Esperaba encontrar tal vez periódicos viejos o aislamiento, algo normal. Lo que encontré debajo, aún tengo pesadillas sobre ello. Detrás del papel tapiz había un pequeño hueco, de aproximadamente 3 pies por 3 pies y unos 2 pies de profundidad. Y dentro de ese hueco había una colección de objetos que contaban una historia que ninguna familia debería tener que contar. Ropa de niños de diferentes períodos, cuidadosamente doblada y preservada. Una colección de diarios que databan de 1926, con cubiertas de cuero desgastadas, pero aún intactas. Y lo más perturbador, docenas de fotografías que mostraban niños que parecían coincidir con las figuras ausentes de los retratos familiares de abajo. La ropa estaba en perfectas condiciones, preservada de alguna manera contra los estragos del tiempo. Había pantalones cortos y tirantes de la década de 1920, overoles de la década de 1940, jeans acampanados de la década de 1970 y ropa más moderna de décadas recientes. Cada conjunto estaba cuidadosamente etiquetado con fechas y un nombre: Thomas. Y los diarios, todos tenían el mismo nombre escrito en la portada en diferentes estilos de escritura: Thomas, pero abarcaban décadas: Thomas de 1926, Thomas de 1941, Thomas de 1967, Thomas de 1984, Thomas de 2003. Sara se sentó en el suelo de ese dormitorio infantil, rodeada de la evidencia de algo imposible. ¿Cómo podía alguien llamado Thomas haber estado escribiendo diarios durante más de 80 años? ¿Y por qué la familia Durham había estado ocultando estas pertenencias? Como periodista, sabía que debía investigar más a fondo, pero todos sus instintos le gritaban que se fuera de inmediato. La casa parecía presionarla, y juraría que escuchó pasos en el pasillo, aunque sabía que estaba sola. Luchando contra su miedo, abrió el diario más antiguo, fechado en 1926. La escritura era la de un niño, cuidadosa y precisa, de una manera que sugería una educación formal. Los diarios revelaban un patrón que era tanto imposible como aterrador. Cada uno contaba la historia de un niño llamado Thomas, que vivía con la familia Durham durante exactamente un año, desde su 12º cumpleaños hasta su 13º, 15 de marzo de 1926. Hoy es mi 12º cumpleaños, y los Durham me han acogido en su hogar. Dicen que ahora soy parte de la familia, pero mamá y papá me advirtieron que nunca le contara a nadie de dónde vengo. Dicen que es por mi propia protección. El señor Durham me dio este diario y dijo que debería escribir en él todos los días para registrar mis pensamientos y experiencias. Dice que es importante para la historia familiar. Las entradas que seguían pintaban un cuadro de una familia que era amorosa y cariñosa, pero con reglas y rituales extraños que los niños debían seguir sin cuestionar. El niño escribió sobre comidas lujosas, ropa cara, tutorías y materias que parecían avanzadas para su edad.
Pero también había elementos perturbadores que se hicieron más evidentes a medida que Sarah leía más profundamente en el diario. 28 de marzo de 1926. No nos permiten entrar al sótano. El señor Durham dice que hay químicos peligrosos allí abajo por su trabajo textil, pero anoche escuché sonidos extraños que venían de allí, como cánticos o cantos. La señora Durham me prepara comidas especiales, diferentes a las que comen los otros niños. Dice que necesito mantenerme fuerte y saludable. También me da estas píldoras amargas todas las mañanas que me hacen sentir extraño y somnoliento. 10 de abril de 1926. Los otros niños no me hablan mucho. Cuando intento jugar con ellos, ponen esta mirada de miedo en los ojos y se alejan. Margaret, que tiene más o menos mi edad, me dijo ayer que no debería ponerme demasiado cómodo aquí. Cuando le pregunté qué quería decir, solo dijo: «Lo entenderás cuando llegue el momento». No sé de qué está hablando, pero me pone nervioso. Las entradas del diario continuaron durante meses, documentando un año de privilegios mezclados con una creciente inquietud. El niño escribió sobre sentirse aislado, sobre sueños extraños que parecían visiones, sobre una creciente sensación de que algo terrible estaba siendo planeado para él. Y luego, abruptamente, las entradas se detuvieron con una nota final escalofriante. 14 de marzo de 1927. Mañana es mi 13º cumpleaños. El señor Durham dice que es hora de que me una a la familia permanentemente. No sé qué quiere decir, pero estoy asustado. Si alguien encuentra este diario, por favor dile a mis padres que los quiero. Armada con este nuevo conocimiento, Sarah comenzó una búsqueda sistemática de toda la casa, buscando más compartimentos ocultos. Lo que encontró fue una red de espacios ocultos en toda la mansión, cada uno con colecciones similares. Ropa, diarios y fotografías de diferentes niños, todos llamados Thomas, que abarcaban casi un siglo. El patrón era preciso y metódico, sugiriendo un nivel de organización que hablaba de una planificación generacional. Cada 17 años, como reloj, un nuevo Thomas llegaba a la casa Durham en su 12º cumpleaños. Durante exactamente un año, vivía como parte de la familia, tratado con amabilidad y lujo mientras era preparado para algo que los diarios nunca describían explícitamente, pero que llenaba a cada niño con un creciente temor a medida que se acercaba su 13º cumpleaños. Y luego las entradas del diario se detenían. Encontré evidencia de 6 niños Thomas diferentes durante 93 años, 1926, 1943, 1960, 1977, 1994 y 2011. Cada ciclo duraba exactamente un año. Cada uno terminaba de la misma manera, con una entrada final abrupta que simplemente decía: «Es hora». La precisión matemática era aterradora. Esto no era violencia aleatoria ni crímenes pasionales. Esto era sistemático, planeado, ritualístico. Para entonces, era bien entrada la medianoche, y Sarah sabía que debería irse, llamar a la policía, entregar este horror a alguien más. Pero sus instintos periodísticos estaban ahora en pleno control. Había tropezado con la historia de su vida, y no podía irse sin entender toda la magnitud de lo que había sucedido en esa casa. Contra su mejor juicio, decidió conducir al pueblo y tratar de encontrar a alguien que pudiera tener respuestas. Desesperada por respuestas, Sarah condujo hacia el centro de Millbrook al amanecer, esperando encontrar una cafetería o un restaurante que abriera temprano donde pudiera entablar conversaciones con los lugareños. Lo que descubrió fue un pueblo que había estado guardando el secreto de la familia Durham durante generaciones, y cuyos residentes parecían genuinamente asustados de discutir cualquier cosa relacionada con la familia. La primera persona a la que se acercó fue Harold Peaton, un hombre de 78 años que encontró alimentando palomas en la plaza del pueblo. Cuando mencionó la casa Durham, su rostro palideció y miró a su alrededor nerviosamente, como si temiera que alguien pudiera estar escuchando. Todos lo sabían.
Todo el maldito pueblo lo sabía, pero nadie hablaba de eso. Mi abuelo me dijo que su padre le contó. Los Durham no eran como otras personas. Había algo antinatural en ellos, algo que se remontaba a generaciones. Y esos chicos que acogían, bueno, venían de familias que le debían dinero a los Durham, familias que no tenían a dónde más recurrir. La revelación de Harold abrió una compuerta de información que pintó un cuadro de explotación sistemática que abarcaba más de un siglo. Resultó que la familia Durham había sido la principal fuente de empleo en Millbrook durante generaciones. Cuando las familias caían en deudas, lo que ocurría frecuentemente durante crisis económicas como la Gran Depresión, los pánicos económicos de la década de 1890 o más recientemente, la recesión de 2008, los Durham les hacían una oferta que no podían rechazar. Perdonarían la deuda completamente, a veces miles de dólares. Pero a cambio, la familia tenía que entregar a su hijo menor cuando cumpliera 12 años. Solo por un año, decían, solo hasta que cumpliera 13. El niño sería educado, alimentado, vestido y tratado como miembro de la familia. Después de su 13º cumpleaños, afirmaban que sería devuelto con suficiente dinero para establecerlo de por vida. Y las familias, tan desesperadas, aceptaban. Pero la historia de Harold tomó un giro aún más oscuro al revelar qué les pasaba a las familias que rechazaban la oferta de los Durham. Accidentes misteriosos, incendios en casas, fracasos comerciales que parecían apuntar a cualquiera que se cruzara con la familia. El mensaje era claro. La cooperación significaba supervivencia, la resistencia, destrucción. A lo largo de las décadas, el pueblo había aprendido a simplemente mirar hacia otro lado cuando los Durham hacían sus solicitudes periódicas de tutela temporal. Pero la investigación de Sarah reveló algo aún más perturbador. Cuando visitó la oficina del secretario municipal y examinó los registros oficiales, encontró informes de niños desaparecidos, siempre varones, siempre alrededor de los 13 años, siempre de familias que habían trabajado para los Durham. El patrón se remontaba a décadas, con informes presentados por padres desesperados que afirmaban que sus hijos habían desaparecido sin dejar rastro. Los informes se presentaban, pero nunca se investigaban. El departamento del sheriff los marcaba como fugas y cerraba los casos en 48 horas, cada vez. Encontré documentación que se remontaba a la década de 1940 mostrando el mismo patrón. Un niño desaparecía, los padres presentaban un informe de persona desaparecida, y en 2 días, el caso se cerraba con una nota de que el niño había huido para buscar su fortuna en la gran ciudad. Lo que hacía esto aún más sospechoso era que estos supuestos fugados nunca volvían a contactar a sus familias, nunca enviaban cartas ni hacían llamadas telefónicas, nunca aparecían en ningún otro lugar del país. En una era antes de las redes sociales, podría haber sido posible que alguien desapareciera completamente. Pero la gran cantidad de casos y su sincronización consistente sugería algo mucho más siniestro que una rebelión adolescente. Sarah pasó todo el día en el ayuntamiento fotografiando documentos y construyendo una línea de tiempo de desapariciones que correspondía exactamente con las fechas que había encontrado en los diarios ocultos. 6 chicos durante 93 años, cada uno desapareciendo justo después de su 13º cumpleaños, cada desaparición oficialmente descartada como un caso de fuga. A pesar de las protestas de sus familias, a pesar de que cada instinto le decía que se fuera, que llamara al FBI y entregara estas pruebas a profesionales, Sarah sabía que tenía que ver qué habían escondido los Durham en el sótano. Todos los diarios mencionaban el sótano como territorio prohibido, y cada investigación que había realizado le había enseñado que las pruebas más importantes siempre se encontraban en los lugares que la gente intentaba ocultar con más esfuerzo.
Usando una palanca que encontró en la cochera, rompió los múltiples candados que aseguraban la puerta del sótano. Los candados en sí mismos contaban una historia, capas de seguridad añadidas a lo largo de las décadas, desde simples candados hasta cerrojos modernos, y lo que parecía ser una barra de acero hecha a medida que requería un esfuerzo considerable para quitar. Fuera lo que fuera que estaba allí abajo, los Durham se habían tomado muy en serio mantener a la gente fuera. Las escaleras eran empinadas y estrechas, y el olor que había permeado toda la casa era abrumador aquí, en su fuente. Sara descendió lentamente, con su linterna cortando la oscuridad para revelar algo que la perseguiría por el resto de su vida. Lo que encontró desafiaba toda explicación racional. El sótano había sido convertido en algo que parecía una combinación de laboratorio medieval y cámara ritual. Las paredes estaban revestidas de piedra, claramente añadida mucho después de la construcción original de la casa. Mesas de piedra con canales tallados en sus superficies dominaban el centro de la habitación, y herramientas quirúrgicas de diferentes períodos colgaban de ganchos en las paredes como en una exhibición de museo macabro. Había gráficos en las paredes, dibujos anatómicos que parecían centrarse en los sistemas circulatorio y nervioso, y en el centro de la habitación había este enorme altar de piedra con canales tallados que conducían a desagües en el suelo. Todo el lugar olía a muerte y químicos, pero también a algo más, algo que me recordaba a una sala de operaciones de hospital, antiséptico y estéril, pero debajo de todo, el inconfundible olor a descomposición. Pero el descubrimiento más horrendo fue una serie de diarios pertenecientes a diferentes generaciones de Durham, cuidadosamente preservados en vitrinas como artefactos preciosos. Estos no estaban escondidos como los diarios de los chicos arriba. Estaban orgullosamente exhibidos en estanterías especialmente construidas, relatando una tradición familiar que había continuado durante casi un siglo. El chico llegó hoy. Thomas número 6. Es fuerte y saludable, como lo fueron los otros. El año de preparación comienza ahora. Padre dice que el ritual debe realizarse en el aniversario de su llegada, cuando la luna está oscura y el velo entre mundos es más delgado. Es la única manera de asegurar la prosperidad y longevidad continuas de nuestra familia. Las viejas costumbres deben preservarse. Los diarios revelaron la creencia de los Durham en un ritual que, según ellos, transferiría la fuerza vital de los chicos jóvenes a los miembros de la familia, asegurando su longevidad y prosperidad. Pero estos no eran los desvaríos de locos. Las entradas eran metódicas, científicas, detallando preparativos y procedimientos con la precisión de libros de texto médicos. Hablaban de técnicas de cosecha desarrolladas durante generaciones, de métodos de preservación que aseguraban la máxima extracción de esencia. Cada entrada del diario detallaba preparativos para lo que llamaban la cosecha, una ceremonia que aparentemente tenía lugar exactamente un año después de la llegada de cada chico. Los rituales se describían con detalles clínicos, involucrando procedimientos que claramente estaban diseñados para drenar lentamente la vida de la víctima, mientras se mantenía con vida el mayor tiempo posible. Los Durham creían que el miedo y el sufrimiento aumentaban la potencia de lo que estaban robando. Por eso, el ritual final estaba diseñado para maximizar ambos. Pero quizás lo más perturbador era la forma en que los diarios documentaban los efectos de sus ceremonias. Cada generación de Durham vivía mucho más tiempo de lo que debería haber sido posible. Permanecía saludable y vital mucho más allá de las edades que deberían haber sido imposibles para sus periodos de tiempo. El primer Thomas, sacrificado en 1927, aparentemente había otorgado a la familia 20 años adicionales de vida. El segundo había renovado este regalo, y así sucesivamente a través de las generaciones. La tía abuela de Sarah, Margaret, la mujer que le había dejado la casa, había nacido en 1924.
Según los diarios familiares, debería haber muerto hace décadas por causas naturales, pero los registros mostraban algo imposible. Margaret había vivido hasta los 95 años, a pesar de que varios miembros de la familia afirmaban que apenas parecía tener 60 cuando murió. Comencé a hacer las cuentas y no cuadraban. Si el ritual funcionaba como los diarios describían, Margaret habría participado en al menos 4 de las ceremonias. Habría estado allí cuando Thomas número 2 desapareció en 1943, número 3 en 1960, número 4 en 1977 y número 5 en 1994. Habría sido una participante activa en el asesinato de 4 niños. Los registros hospitalarios que Sarah obtuvo mostraban que Margaret nunca había estado gravemente enferma, nunca mostró signos de enfermedades relacionadas con el envejecimiento y había muerto pacíficamente en su sueño sin una causa aparente de muerte. Para alguien nacido en 1924, esto era estadísticamente imposible. La esperanza de vida promedio para las mujeres nacidas en esa era de alrededor de 65 años, y muy pocas vivían más allá de los 85 sin problemas de salud significativos. Pero el descubrimiento más escalofriante fue el diario personal de Margaret, encontrado en un cajón cerrado con llave de un escritorio antiguo en el sótano. La última entrada estaba fechada solo 3 días antes de su muerte y revelaba por qué Sarah había heredado la casa. Puedo sentirlos llamándome. Todos los chicos, Thomas. Sus espíritus han ido creciendo más fuertes mientras yo me debilito. Quieren justicia, y estoy demasiado cansada para seguir luchando contra ellos. La culpa me ha estado consumiendo durante décadas, pero las tradiciones familiares eran demasiado fuertes para romperlas. Quizás es hora de que la verdad salga a la luz. Le estoy dejando la casa a Sarah, la nieta de mi hermano. Es periodista, una buscadora de la verdad. Si alguien puede exponer lo que hemos hecho y darle a esos chicos la justicia que merecen, es ella. El Thomas más reciente había desaparecido en 2012. Thomas Williams, de 13 años, cuya familia había perdido su casa en la crisis financiera de 2008 y había estado trabajando para los Durham como cuidadores. A diferencia de los otros, Thomas Williams tenía una hermana que nunca dejó de buscarlo. Una hermana que había pasado la última década intentando descubrir la verdad sobre su desaparición. Tenía 16 años cuando Tommy desapareció. La policía dijo que se fugó, pero Tommy no habría hecho eso. Le tenía miedo a la oscuridad. No se habría ido solo de noche, y estaba emocionado por comenzar la secundaria el próximo otoño. Había hecho planes con sus amigos. Sabía que los Durham tenían algo que ver con eso, pero nadie me escuchaba. Eran demasiado poderosos. Jenny Williams había pasado la última década investigando la desaparición de su hermano, recopilando pruebas que la policía había ignorado y construyendo un caso que ninguna autoridad quería escuchar. Había rastreado a otras familias cuyos hijos habían desaparecido, documentado el patrón de encubrimientos e incluso intentó buscar en la propiedad de los Durham antes de ser arrestada por allanamiento. Cuando Sarah la contactó después de encontrar el diario de Tommy en la casa, las dos mujeres unieron fuerzas para finalmente exponer la verdad. Las pruebas de Jenny llenaron los vacíos en los descubrimientos de Sarah, y juntas construyeron un caso irrefutable contra la familia Durham y sus conspiradores. El descubrimiento de Sarah confirmó todo lo que había sospechado. Los Durham no solo se llevaban a estos chicos, los estaban asesinando en ceremonias ritualísticas, y todo el pueblo era cómplice, desde el departamento del sheriff hasta la oficina del alcalde y el periódico local que nunca informó sobre las desapariciones. Armadas con décadas de pruebas, fotografías de la cámara del sótano, los diarios preservados y el testimonio de Jenny Williams, Sarah y Jenny decidieron realizar una búsqueda final del sótano para encontrar pruebas concluyentes.
Usando un equipo de radar de penetración terrestre que Jenny había pedido prestado a un amigo que trabajaba en la construcción, escanearon el suelo del sótano y encontraron lo que buscaban. Detrás de una pared falsa que había sido construida en algún momento de la década de 1940, los encontramos. 6 conjuntos de restos, cada uno cuidadosamente preservado y etiquetado con fechas correspondientes a las desapariciones. Estaban dispuestos como trofeos en vitrinas. Cada esqueleto mostraba evidencia de trauma consistente, con los procedimientos rituales descritos en los diarios. El descubrimiento fue más horrendo de lo que cualquiera de las dos mujeres había imaginado. Los restos no estaban simplemente enterrados o escondidos. Habían sido cuidadosamente preservados usando técnicas que los Durham habían desarrollado durante décadas, tratados con químicos que evitaban la descomposición y dispuestos en posiciones que sugerían que estaban destinados a ser vistos y reverenciados en lugar de olvidados. Cada conjunto de restos estaba acompañado de efectos personales. La ropa que los chicos habían estado usando, objetos de sus vidas anteriores y, en algunos casos, cartas finales que habían sido obligados a escribir a sus familias explicando su decisión de fugarse. Las cartas estaban claramente escritas bajo coacción, con una escritura que se volvía cada vez más temblorosa y desesperada a medida que los chicos se daban cuenta de lo que realmente les estaba pasando. Sarah contactó de inmediato al FBI, evitando por completo a la policía local debido a la evidencia de su complicidad en el encubrimiento. Agentes federales llegaron en cuestión de horas y comenzaron lo que se convertiría en la mayor investigación criminal en la historia de Connecticut. Las pruebas eran abrumadoras. La familia Durham había estado operando un culto de asesinatos ritualísticos durante casi un siglo con el pleno conocimiento y cooperación de porciones significativas de la comunidad local. En 40 años de aplicación de la ley, nunca he visto nada como esto. El nivel de organización, la documentación, el encubrimiento a nivel comunitario, representa una de las operaciones de asesinatos en serie más elaboradas en la historia de Estados Unidos. El hecho de que continuara durante casi un siglo con múltiples generaciones participando muestra un nivel de maldad sistemática que desafía la comprensión. La investigación reveló que, aunque Margaret fue la última Durham sobreviviente, varios funcionarios del pueblo y líderes empresariales habían estado al tanto de los crímenes de la familia y habían ayudado activamente a encubrirlos. El departamento del sheriff había estado recibiendo pagos de la familia durante décadas para asegurar que los casos de personas desaparecidas nunca se investigaran adecuadamente. La oficina del alcalde había sido cómplice en decisiones de zonificación que mantenían otros desarrollos alejados de la propiedad de los Durham. Incluso el periódico local había sido pagado para suprimir historias sobre las desapariciones. 17 personas fueron arrestadas en conexión con los asesinatos y la conspiración, desde oficiales de policía actuales y retirados hasta líderes empresariales que habían ayudado a facilitar el encubrimiento. Los juicios que siguieron revelaron toda la magnitud del horror y los mecanismos por los cuales una comunidad entera había sido corrompida por el miedo, la codicia y la ceguera voluntaria. Los juicios revelaron toda la magnitud del horror que había estado oculto en Millbrook durante casi un siglo. Los Durham se habían convencido a sí mismos de que sus rituales eran necesarios para mantener el éxito de su familia y la prosperidad del pueblo. Realmente creían que estaban realizando un servicio, no cometiendo asesinatos. Los abogados defensores intentaron argumentar que la familia había estado operando bajo generaciones de enfermedad mental, pero las pruebas mostraban una planificación cuidadosa y elecciones deliberadas hechas por personas racionales que simplemente valoraban su propia comodidad por encima de las vidas de los niños. Nos decían que era por el bien mayor, que el sacrificio de estos chicos mantenía a todo el pueblo empleado y próspero.
Los Durham nos convencieron de que sus rituales prevenían desastres mayores, que sin ellos el pueblo enfrentaría colapso económico, desastres naturales y caos social. Cuando estás desesperado y alguien te ofrece una solución simple a problemas complejos, quieres creerles, incluso cuando esa solución implica mirar hacia otro lado cuando los niños desaparecen. El testimonio de Harold Patton reveló cómo la conspiración se había mantenido a través de generaciones. Cada familia que participaba estaba unida por la culpa y el miedo, sabiendo que exponer la verdad los implicaría como cómplices de asesinato. Los Durham habían creado un sistema perfecto de destrucción mutua asegurada donde todos los involucrados tenían demasiado que perder para romper el silencio. Sarah donó la mansión a las familias de las víctimas, quienes decidieron demolerla completamente después de que la investigación estuviera completa. La cámara del sótano fue llenada con concreto y toda la estructura fue derribada para asegurar que no quedara rastro del horror. En su lugar, construyeron un jardín conmemorativo con 6 lápidas que llevaban los nombres de los chicos asesinados. No podía quedarme con la casa, incluso después de que todo fue removido, después de que el FBI procesara cada centímetro como escena del crimen. Aún podía sentir su presencia. Esos chicos merecían algo mejor que tener su memoria atada a ese lugar de horror. Merecían un lugar de descanso tranquilo donde la gente pudiera venir a recordarlos como los niños que fueron, no como víctimas de las ilusiones de una familia malvada. El pueblo de Millbrook experimentó una transformación completa tras la investigación. Se eligió un nuevo liderazgo después de que el alcalde y varios miembros del consejo municipal fueran arrestados. Se estableció un fondo para víctimas usando dinero confiscado de los activos de la familia Durham, proporcionando apoyo financiero para las familias y financiamiento para un programa integral de salud mental para la comunidad. Pero para muchos residentes, la vergüenza de la complicidad de su comunidad nunca sanaría por completo. La justicia para Tommy y los otros chicos fue importante, pero no los trae de vuelta. Lo que importa ahora es asegurarnos de que algo como esto nunca vuelva a ocurrir. Tenemos que enseñar a las personas a hablar cuando vean injusticias, incluso cuando es más fácil mirar hacia otro lado. Tenemos que crear sistemas donde las personas vulnerables no puedan ser silenciadas o ignoradas. La investigación del FBI se expandió mucho más allá de Millbrook cuando descubrieron correspondencia entre los Durham y otras familias en Nueva Inglaterra. Las cartas encontradas en los archivos personales de Margaret revelaron una red de personas con ideas afines que habían estado compartiendo información y apoyando las actividades de los demás durante décadas. Equipos arqueológicos comenzaron a excavar propiedades conectadas con estas familias, buscando víctimas adicionales. Hemos identificado al menos 12 propiedades más donde actividades similares podrían haber tenido lugar. Esto no fue solo la locura de una familia. Parece haber sido parte de una red más amplia de asesinos ritualísticos operando en múltiples estados. La correspondencia muestra que estas familias estaban en contacto regular, compartiendo técnicas y justificaciones para sus acciones. La familia Durham había estado correspondiendo con familias en Vermont, New Hampshire, Massachusetts e incluso tan lejos como Maine y Rhode Island. Las cartas revelaron una subcultura que había existido paralela a la sociedad normal durante más de un siglo, construida alrededor de la creencia compartida de que el sacrificio humano era necesario para la prosperidad y la longevidad. Lo que descubrimos en Millbrook fue solo la punta del iceberg. Estas familias habían creado una mitología completa alrededor de sus acciones, completa con rituales elaborados, textos sagrados y reuniones anuales donde compartían sus experiencias y planificaban actividades futuras. Tenían libros transmitidos a través de generaciones que detallaban procedimientos y justificaciones. Realmente creían que eran parte de algo sagrado, no criminal.
La investigación descubrió evidencia de desapariciones similares en Vermont, Nuevo Hampshire y Massachusetts, que databan de principios del siglo XX. Los departamentos de policía de Nueva Inglaterra comenzaron a reabrir casos sin resolver, buscando patrones que coincidieran con lo que se había descubierto en Millbrook. La magnitud de la conspiración era asombrosa, involucrando a docenas de familias y potencialmente cientos de víctimas durante más de un siglo. La doctora Elizabeth Carter, una psicóloga criminal traída para analizar el caso, proporcionó información sobre cómo un patrón tan sistemático de asesinato pudo continuar durante tanto tiempo sin ser detectado. El caso Durham representa una forma única de folie à plusieurs multigeneracional, un trastorno psicótico compartido que afectó no solo a la familia inmediata, sino a toda una comunidad. La dependencia económica creó una tormenta perfecta para este tipo de delirio masivo. Cuando la supervivencia de las personas depende de la generosidad de una sola familia, se vuelven dispuestas a ignorar incluso los crímenes más atroces. El análisis de la doctora Carter reveló cómo la desesperación económica había hecho al pueblo vulnerable a la influencia de los Durham. Durante las crisis económicas, cuando las familias enfrentaban la pérdida de sus hogares y medios de vida, los Durham se posicionaban como salvadores, mientras simultáneamente eran la fuente de los problemas de la comunidad. Esto creó un ciclo de dependencia que hacía la resistencia casi imposible. El aspecto más perturbador es cómo los rituales se normalizaron con el tiempo. Cada generación fue criada para creer que estos asesinatos no solo eran aceptables, sino necesarios. Los niños crecían sabiendo que ciertos chicos desaparecerían y aprendían a no hacer preguntas. Esto muestra cómo los límites morales pueden erosionarse fácilmente cuando entran en conflicto con los instintos de supervivencia. Las entrevistas con los conspiradores arrestados revelaron un patrón psicológico común. Se habían convencido a sí mismos de que los chicos no estaban realmente siendo asesinados, sino que estaban siendo transformados en algo más grande. Esta ilusión les permitía participar sin sentir todo el peso de su culpa, creando un marco mental donde podían verse como participantes en algo sagrado en lugar de cómplices de asesinato. La noticia de los descubrimientos en Millbrook envió ondas de choque a través de pequeñas comunidades en Nueva Inglaterra. Los departamentos de policía comenzaron a reabrir casos sin resolver que involucraban a niños desaparecidos, buscando patrones similares a los que Sara había descubierto. La revelación de que todo un pueblo podía ser cómplice en asesinatos en serie durante casi un siglo obligó a las agencias de aplicación de la ley a reconsiderar cómo investigaban las desapariciones en comunidades pequeñas económicamente dependientes. Hemos identificado al menos 30 desapariciones sin resolver que coinciden con el patrón de Millbrook. Chicos entre 12 y 14 años de familias con dificultades financieras, todos reportados como fugas con una mínima investigación realizada por la policía local. Ahora estamos tratando cada caso como un posible homicidio y estamos trayendo recursos federales para asegurar que la política local no pueda interferir con las investigaciones. La investigación reveló que la red de familias se autodenominaba los guardianes de la prosperidad y creía que estaba siguiendo tradiciones antiguas necesarias para mantener el orden social. Habían creado justificaciones elaboradas para sus acciones, basándose en interpretaciones corrompidas de varias tradiciones religiosas y ocultas para convencerse de que lo que hacían no solo era aceptable, sino necesario para el bien mayor. Habían creado una mitología completa alrededor de sus acciones, completa con libros transmitidos a través de generaciones que detallaban rituales y justificaciones. Realmente creían que eran parte de algo sagrado, no criminal.
El nivel de organización y la sofisticación de su sistema de creencias muestra que esto no fue violencia aleatoria ni crímenes pasionales, sino una ideología cuidadosamente construida que había sido refinada durante múltiples generaciones. La revelación de los asesinatos devastó a las familias de las víctimas, pero también trajo un alivio inesperado a algunas. Los padres que se habían culpado por las desapariciones de sus hijos finalmente supieron la verdad sobre lo que había pasado, y el conocimiento de que sus hijos habían sido víctimas de una conspiración deliberada en lugar de sus propios fallos como padres proporcionó una forma complicada de cierre. Durante 40 años me culpé a mí misma. Pensé que tal vez si hubiera sido una mejor madre, si hubiera prestado más atención, si hubiera luchado más contra entregar a Tommy a los Durham, no habría desaparecido. Descubrir que fue asesinado fue horrible. Pero saber que no fue mi culpa, que no había nada que pudiera haber hecho para evitarlo, eso me dio algo de paz. No lo trae de vuelta, pero me permite dejar de odiarme. Se establecieron grupos de apoyo para las familias, proporcionando asesoramiento y recursos para ayudarles a procesar el trauma de saber que sus hijos habían sido víctimas de una conspiración deliberada. Los grupos también sirvieron como organizaciones de defensa, trabajando para asegurar que la investigación continuara y que casos similares en otras comunidades fueran investigados a fondo. Conocer a las otras familias fue tanto desgarrador como sanador. Todos cargábamos con la misma culpa, las mismas preguntas, la misma ira hacia un sistema que había fallado a nuestros hijos. Finalmente, tener respuestas, incluso terribles, fue mejor que vivir con incertidumbre. Y trabajar juntos para asegurarnos de que esto nunca vuelva a ocurrir nos da una manera de honrar la memoria de nuestros hijos. El caso Durham desencadenó una conversación nacional sobre cómo la desigualdad económica puede crear condiciones para la corrupción y el abuso generalizados. La historia se volvió viral en las redes sociales, con millones de personas expresando conmoción porque toda una comunidad pudiera ser cómplice en asesinatos en serie, pero también provocó discusiones serias sobre la vulnerabilidad de las comunidades económicamente dependientes y la necesidad de una mejor supervisión de familias e instituciones poderosas. Se llevaron a cabo audiencias en el Congreso para examinar cómo las agencias federales podían identificar e investigar mejor los casos donde la dependencia económica podría estar ocultando abusos sistemáticos. Las audiencias revelaron que el FBI tenía protocolos para investigar el crimen organizado y el terrorismo, pero carecía de procedimientos específicos para lidiar con conspiraciones comunitarias que involucraban asesinatos rituales. El caso Millbrook nos muestra que no podemos depender únicamente de la policía local cuando investigamos crímenes graves. La presión económica puede comprometer incluso a los funcionarios con las mejores intenciones, y es necesaria la supervisión federal cuando comunidades enteras pueden ser cómplices en encubrir crímenes. Se establecieron nuevos protocolos para investigar a niños desaparecidos en comunidades económicamente desfavorecidas, con supervisión federal obligatoria cuando las investigaciones locales se cierran rápidamente o cuando los patrones sugieren encubrimientos sistemáticos. Las agencias de aplicación de la ley en todo el país recibieron nueva capacitación sobre cómo identificar señales de conspiraciones comunitarias y comportamientos similares a cultos. El FBI estableció un grupo de trabajo especial dedicado a investigar casos similares a nivel nacional, con un enfoque en identificar comunidades donde la dependencia económica podría estar ocultando abusos sistemáticos. El grupo de trabajo ya ha identificado varias comunidades donde patrones similares de desapariciones y encubrimientos pueden indicar actividad criminal en curso. La gente me pregunta si me arrepiento de haber heredado esa casa, si deseo no haber descubierto nunca la verdad. Pero esos chicos merecen que su historia sea contada. Merecen justicia,
incluso si llegó demasiado tarde. Y sus familias merecen saber qué pasó realmente. Merecen dejar de culparse por algo que estaba completamente fuera de su control. Thomas Harper, 1926. Thomas Kellerman, 1943. Thomas Rodríguez, 1960. Thomas Johnson, 1977. Thomas Chen, 1994. Thomas Williams, 2011. 6 chicos cuyas vidas fueron truncadas por las ilusiones de grandeza de una familia y la disposición de una comunidad a mirar hacia otro lado. Cada uno era el hijo de alguien, el hermano de alguien, la esperanza de alguien para el futuro. Lo más difícil es saber que esto podría volver a ocurrir. Donde haya desigualdad económica extrema y desesperación, las personas se vuelven vulnerables a este tipo de manipulación. Tenemos que mantenernos vigilantes. Tenemos que hablar cuando veamos injusticias. Y tenemos que crear sistemas que protejan a los vulnerables en lugar de explotarlos. Hoy, el jardín conmemorativo en Millbrook sirve como un recordatorio de lo que puede pasar cuando las comunidades priorizan la supervivencia económica sobre la responsabilidad moral. Visitantes de todo el mundo vienen a rendir homenaje y a recordar la importancia de hablar contra la injusticia sin importar el costo. El jardín es mantenido por voluntarios de la comunidad, personas que quieren honrar a las víctimas y asegurar que su historia nunca sea olvidada. Vengo aquí cada año en su cumpleaños. Le cuento sobre mi vida, sobre la justicia que finalmente conseguimos para él y los otros, sobre los cambios que se han hecho debido a su historia. Creo que estaría orgulloso de que su muerte no fue en vano, que ayudó a prevenir que esto le ocurriera a otros niños. No compensa haberlo perdido, pero le da algún sentido a su muerte. La macabra historia de la familia Durham sirve como un escalofriante recordatorio de que el mal puede florecer en los lugares más inesperados, escondido detrás de fachadas de respetabilidad y tradición. Pero también nos muestra que la verdad, no importa cuán profundamente enterrada, eventualmente encontrará una manera de salir a la superficie. La valentía de una periodista que se negó a ignorar lo que había descubierto, combinada con la determinación de una hermana que nunca dejó de buscar respuestas, trajo justicia a 6 niños asesinados y expuso una conspiración que había estado escondida a plena vista durante casi un siglo. Las paredes que ocultaron los secretos de los Durham durante 93 años finalmente han caído, y los chicos que intentaron borrar de la historia nunca serán olvidados de nuevo. Sus nombres están tallados en piedra en el jardín conmemorativo, y su historia sirve como una advertencia sobre los peligros del poder desenfrenado y la importancia de proteger a los miembros vulnerables de nuestra sociedad. Los chicos Thomas pueden estar muertos, pero su legado vive en los cambios que su historia ha traído y en las vidas que puede salvar en el futuro.